Buenas noches, Dios le bendiga eh, de una manera especial. En esta hora vamos a hacer un video, una enseñanza de la palabra y vamos a hablar de una persona muy importante en la Biblia, que es la persona del Espíritu Santo de Dios, que a pesar de que en las iglesias, en los cristianos lo mencionamos mucho a menudo porque es una persona que siempre está presente en todo eh, lo que se hace en la iglesia y en la vida del cristiano desde que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, pues esta persona va guiando, va dirigiendo. Pero en sí, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Es una fuerza? ¿Es un viento? ¿Es una persona? ¿Es una paloma? En realidad, ¿quién es? Déjeme decirle que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, o sea, el único Dios verdadero se ha manifestado en tres divinas personas. Lo primero vemos en el Antiguo Testamento al Padre, a Jehová, como Padre, como Dios, como el Omnipotente, como el gran Yo Soy. Después vemos al Hijo en el Nuevo Testamento que se manifestó como la persona de Jesucristo, Dios hecho hombre, el cual vino a morir por nuestros pecados para redimirnos. Y entonces el Espíritu Santo fue la tercera persona que vino en el libro de los Hechos, gloria a Dios, eh, enviado por el Padre a través del Hijo. ¿Para qué? Para que guiara la iglesia. El Espíritu Santo es la persona que manifiesta todo lo de Dios aquí abajo en la tierra. Él es quien guía a la iglesia. El Señor dijo que Él nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. O sea, sin el Espíritu Santo nada se puede hacer en la iglesia, en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Él es el poder de Dios para que las cosas se manifiesten. Y vamos a entrar en la Biblia, a repasar algunas citas bíblicas, las cuales nos darán una pequeña ilustración de lo que es el Espíritu Santo. Y así, con esta enseñanza, usted va a tener un conocimiento un poco más amplio de lo que es el Espíritu Santo, la función que tiene dentro de la iglesia y lo importante que es para la vida del cristiano. Déjeme decirle que sin su presencia, sin el Espíritu de Dios, no es posible que nosotros podamos lograr nada dentro del Evangelio, porque Él es el que nos capacita, Él es el que nos instruye, Él es el que nos da los dones, Él es que los ministerios que nos da el Señor Jesucristo, Él es quien nos los hace que sean efectivos, entre otras muchas, pero muchas cosas. Vamos a ir al libro de los Hechos, específicamente al capítulo 1, versículo 8. Vamos a empezar por ahí. Dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas fueron palabras personalmente de nuestro Señor Jesucristo, hablándole a sus apóstoles de que ellos le preguntaban si iba a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Entonces les dijo: no toca a nosotros saber las los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero le dijo: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces les serían testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Muchas personas vienen al Evangelio, aceptan a Jesucristo y tienen mucha deseo de hacer cosas para la obra del Señor, y eso es muy bien y es muy importante. Pero hay un punto clave. Después que usted acepta a Jesucristo, va a la iglesia, lo doctrinan, lo bautizan en las aguas, es necesario que nosotros seamos llenos, seamos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos dirige a hacer la perfecta voluntad de Dios. O sea, sin Él nosotros no sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida.
Y muchas veces hacemos cosas y a pesar de que la palabra nos manda ciertas cosas, pero necesitamos tener la dirección de Dios, porque Dios es el que sabe el tiempo correcto, el tiempo exacto y el lugar y la persona. Muchos hombres y mujeres de Dios fallan continuamente porque quieren hacer cosas por su deseo, por sus emociones, y no se abocan a lo que dice la palabra. Nosotros no nos podemos dirigir nosotros mismos. Para eso el Señor dejó al Espíritu Santo, para que sea el que nos guíe en las cosas en las cuales Dios quiere para nuestras vidas. Por eso el Señor Jesucristo, cuando resucitó, le dijo categóricamente a los apóstoles y a los seguidores de él que no se salieran de Jerusalén hasta que no viniera la promesa del Espíritu Santo enviada por el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que sin el Espíritu Santo ellos no iban a ser efectivos en la obra, o sea, no iban a poder salir con nada, porque el Espíritu Santo era que le iba a dar el conocimiento, la revelación y el poder de Dios. ¿Para qué? Para que los planes de Dios y los propósitos de Dios se manifiesten en la tierra. Y ustedes saben la historia, después del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, cayó sobre 120 primeramente y lo llenó del poder de Dios, empezaron a hablar lengua, y en el primer discurso que dieron los apóstoles, encabezado por Pedro, pues se convirtieron en una multitud como de 3,000 personas. El Espíritu Santo, según la palabra, es quien convence de pecado. O sea, usted va a predicar la palabra, pero si el Espíritu de Dios no actúa, nadie se va a convertir. Así que usted tiene que buscar la presencia de Dios. Usted tiene que llenarse del Espíritu de Dios para que sea Él que esté dirigiendo. Y cuando usted predique la palabra, pues vaya acompañada del poder y del respaldo de Dios a través de su Santo Espíritu. Así las personas se convierten y vienen a Jesucristo. La palabra dice en el libro de Zacarías, capítulo 6, versículo 4, no con fuerza, no con ejército, mas con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. O sea, esto no es haciendo fuerza, no es con conocimiento humano, con sabiduría de hombre. Esto es con la sabiduría y con el poder de Dios. Por eso el Señor Jesús le dijo, y recibirán poder. O sea, necesitamos el poder de Dios para nosotros poder operar en lo sobrenatural de Dios. Dice, esas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero esas señales vienen cuando viene la unción del Espíritu Santo, cuando somos llenos, cuando el poder de Dios está en nosotros. Y vemos un acontecimiento esencial. El Señor Jesús, Dios con nosotros, todo Dios hecho hombre en medio nuestro, necesitó ser ungido, ser lleno del Espíritu Santo para poder operar. O sea, si Jesús, siendo Dios, mientras era hombre, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo para poder operar, y él siempre decía, si yo por el Espíritu de Dios o por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. O sea, él no lo echaba por sí, sino por el poder de Dios que estaba en él. Y él dijo claramente, ejemplo os doy para como yo hice, vosotros también hagáis. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Jesús fue bautizado en las aguas por Juan. Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo mientras oraba. Y Jesús operó en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque tenía la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu lo dirigía, el Espíritu lo movía conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros hoy en día no somos más grandes que Jesús. Entonces debemos seguir la pisada del Maestro. Entonces Él nos dio ejemplo para que nosotros, como Él hizo, vosotros también hagáis. Vemos una de las funciones del Espíritu Santo en el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 12. Ahí habla una breve enseñanza de lo que es el Espíritu Santo. También habla de lo que es las funciones del Padre y también la del Hijo. Dice Primera de Corintios capítulo 12 versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, los dones los da el Espíritu como Él quiere, como Él entiende. O sea que
Si no tenemos al Espíritu Santo, pues no tenemos al Padre, pues no tenemos al Hijo. Necesitamos tener la Trinidad de Dios en nuestra vida para nosotros poder estar plenos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros, dijo el apóstol Pablo. En el versículo 5 vemos, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, o sea, hablando del Señor Jesucristo. Ustedes saben que los ministerios son apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Esos ministerios los da el Señor Jesús. Pero los dones espirituales los da el Espíritu. Don de ciencia, don de sabiduría, don de discernimiento, de hablar en lengua, don de fe, entre otros. Esos dones los da el Espíritu. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia y para enriquecer los ministerios. Porque un ministerio sin dones difícilmente opere a plena capacidad. Y vemos en el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. O sea, las operaciones vienen por vía de Dios, por el Padre, que es el que hace todo y en todo. Y dice el versículo 11 de ese mismo capítulo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. O sea, el Espíritu Santo tiene autonomía propia para repartir como Él quiere. Él da los dones como Él entiende. O sea, no hay un patrón. Él entiende que si usted le quiere dar el don de fe, le da el don de fe. Le da el don de sanidad, pues le da el don de sanidad como Él entiende. ¿Qué más podemos ver del Espíritu Santo? Hay muchas cosas en la Biblia. Desde el principio vemos a la persona del Espíritu Santo operando, moviéndose. Ningún hombre, ninguna mujer de Dios que operó en lo sobrenatural con grandes prodigios y señales lo hizo ausente del Espíritu Santo. En el principio dice la palabra que creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Pacto, vemos que ahí se hablaba del Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová, que es el mismo que el Espíritu Santo. Vemos que personas como Moisés, como Elías, Josué, como Sansón, que ellos eran personas normales como usted y como yo, pero la particularidad que ellos tenían era cuando el Espíritu de Dios estaba sobre ellos, pues ellos operaban. Vemos a Sansón, que cuando el Espíritu de Dios venía le daba una fuerza sobrenatural que podía vencer hasta 1000 enemigos él solamente con una quijada de buey o con cualquier instrumento que el Señor que le encontrara a mano. Pero era el Espíritu que le daba esa capacidad. Igualmente vemos a un rey como David, que era una persona normal, pero cuando el Espíritu de Dios fue ungido, vino el Espíritu de Dios sobre él, y él empezó, se conoció primeramente no como el matador de gigantes, sino como la persona que adoraba, que alababa, que tocaba el arpa. Yo me imagino que en Israel había muchas personas que tocaban mucho mejor el arpa que David. Pero ¿cuál era la particularidad que tenía David? Que David tenía el Espíritu de Dios, y cuando él tocaba el arpa, pues los demonios salían. O sea, era notorio lo que David hacía, que tocaba el arpa. Entonces muchas veces, así mismo como David, en las iglesias hay muchas personas que quizás cantarán mucho más bonito que otros, tendrán un don de cantar, de adorar, de alabar mucho mejor que otros. Pero ¿qué sucede? Que esas personas no se preocupan por lo más importante, y es tener la presencia de Dios, es tener al Espíritu Santo. Y por eso usted vemos que una persona canta muy bonito, pero nada sucede. Y sin embargo viene, se para otro al púlpito que no canta tan bonito, pero está lleno del poder de Dios, está lleno del Espíritu Santo. Y usted siente como la atmósfera cambia. Usted siente como hay liberación. Usted siente como que las cosas son diferentes. Y eso es, hermano, porque el Espíritu Santo es el que hace posible que en las cosas del Señor todas las cosas sucedan.
el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 26 y 27, establece que nosotros, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque qué pedir como conviene no lo sabemos. O sea, nosotros no sabemos ni siquiera cómo orar, pero el Espíritu Santo interviene por nosotros, intercede ante el Padre con gemidos, conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. O sea, si usted quiere ser efectivo en la oración, orar correctamente, orar conforme a la voluntad de Dios, usted tiene que dejarse dirigir por el Espíritu Santo, porque nosotros no sabemos lo que nos conviene, lo dice la palabra. Qué pedir como conviene no lo sabemos, pero Él intercede, o sea, Él intercede, va a la presencia de Dios, hablándole por nosotros conforme a lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón de Dios, conoce lo profundo de Dios, y también es la persona que más nos conoce a nosotros. También el Espíritu Santo siempre está con nosotros. El Señor lo dejó para que esté con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin. No importa cuál sea la situación, el Espíritu Santo nos enseña, nos capacita, nos protege. Dice la palabra en el libro de Isaías que el enemigo viene como río, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, o sea, nos defiende. Él es quien hace todas las operaciones posibles. O sea que para nosotros poder crecer en el camino del Señor, necesitamos tener una comunión íntima, profunda con Dios a través de su Espíritu Santo. Él quiere conocernos, Él quiere que nosotros lo conozcamos, Él quiere tener una relación profunda. ¿Por qué? Porque por medio de Él es que nosotros vamos a tener la victoria en el cielo, vamos a tener la victoria en nuestro ministerio, vamos a tener la victoria en nuestra vida de pareja, de familia. En todo el sentido de la palabra, el Espíritu nos va a guiar a toda verdad, nos va a instruir, nos va a enseñar, y siempre, siempre nos vas a acercar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Que Él dice la palabra que Él tomará de lo mío, dijo Jesús, porque todo lo del Padre es de Él, y se lo hará saber, o sea, nos lo hará saber a nosotros. Si nosotros queremos saber las cosas de Dios, pues necesariamente tenemos que tener su Santo Espíritu. ¿Cómo tenemos el Espíritu Santo? El primer paso es, usted como cristiano, ya usted aceptó a Jesucristo. El segundo paso es mantenerse en obediencia y clamarle a Dios, pidiéndole que lo bautice, que lo llene de su presencia, anhelándolo cada día más, buscándolo de todo vuestro corazón. Vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, donde el Señor hizo la promesa del Espíritu Santo. Joel capítulo 2. Vamos a leer el versículo 12. Dice Joel capítulo 2, versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Dice el 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y bajamos ahí mismo al versículo 28. Gloria a Dios. Y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Oigan cuáles funciones vamos a tener después que el Espíritu sea derramado sobre nosotros. Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Si ustedes como cristianos no tienen sueños espirituales, no tienen visiones, no tienen profecía, pues es necesario que nos metamos profundamente con Dios para buscar el derramamiento del Espíritu en nuestras vidas, para que nosotros podamos conectar con lo sobrenatural. Para nosotros poder operar en lo sobrenatural necesitamos al Espíritu Santo. No es con nuestra propia fuerza que vamos a echar fuera a los demonios. La palabra de Dios establece que no tenemos lucha contra carne ni sangre,
sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, para eso necesitamos toda la armadura de Dios. Y una de las principales armaduras de Dios es el Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque ese es el poder de Dios quien nos da la fuerza. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vencer. Cuando nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, pues nos impulsa de una manera poderosa a buscar a Dios, a orar más, a leer más la palabra, a ayunar, a mantenernos en las cosas de Dios. Cuando estamos vacíos, pues las cosas no funcionan igual. Siempre estamos apáticos, no oramos como deberíamos, no tenemos amor por la palabra, no tenemos amor por predicar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos da esas cualidades. Por eso es que debemos buscar siempre estar lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía: no embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, más bien sed lleno del Espíritu Santo. Usted y yo lo que necesitamos es ser lleno del Espíritu Santo. Despreocúpese por las demás cosas. Lo que necesitamos es ser lleno del Espíritu Santo, porque Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos para nosotros operar y llevar una vida en victoria. Dice en Isaías, en el capítulo 10, creo que a la altura del versículo 15, dice: y acontecerá en aquel tiempo que toda carga será quitada de su hombro y todo yugo de su cerviz. Y dice: y el yugo se pudrirá a causa de la unción. No sé cuál carga usted está arrastrando, cuál yugo usted tenga encima que no lo deja avanzar, que no lo deja prosperar. Cuando el Espíritu de Dios es derramado sobre nuestra vida, míreme, no hay yugo, no hay carga, no hay opresión, no hay cosa que el enemigo quiera poner en nuestra vida que no se rompa, que no sea echada fuera de nuestra vida, porque el poder de Dios hace posible todas las cosas. Dice que donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Si usted quiere ser libre verdaderamente, necesita esa preciosa persona que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es su mejor amigo, es su mejor compañero, está con usted las 24 horas. No necesariamente cuando usted se pone a orar o se pone a alabar, el Espíritu Santo está ahí. No, el Espíritu Santo anda con usted para donde quiera que usted se mueve. Todo lo que usted ve, Él lo ve. Todo lo que usted oye, lo escucha. Todo lo que usted siente, Él lo siente. Porque Él está con usted. Así que usted puede hablarle, conversar con Él, donde quiera que usted se encuentre. No deje al Espíritu Santo solamente en el momento para la oración. Siempre el Espíritu Santo está ahí, deseoso de hablar contigo, de que usted hable con Él, de que usted le exprese la situación en la que usted está pasando, sus logros, sus metas, sus sueños, sus problemas. Él está presto para escucharlo. Él no se cansa. Dice la palabra que Él no se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Si hay una persona sabia, si hay una persona que tiene conocimiento y sabiduría, se llama el Espíritu Santo. La palabra de Dios establece que la Escritura fue inspirada por Dios, o sea, por su Espíritu, que le reveló a sus siervos, los profetas, los apóstoles, la palabra. O sea que todo el conocimiento que hay en la Biblia fue por el Espíritu Santo. Si usted quiere aprender de la palabra de Dios, cuando usted esté leyendo la palabra, pues invite a esa preciosa persona que Él le va a revelar, le va a dar entendimiento. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, no se entienden, se disciernen. Entonces, ¿quién es que le hace discernir esas cosas? Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Podríamos seguir hablando más, pero ustedes saben que por cuestión de tiempo, no quiero cansarlo mucho. Yo solo quiero que usted, cuando usted vaya a orar, invítelo, salúdelo. Si es por la mañana, dígale buenos días, Espíritu Santo. Si es por la tarde, buenas tardes, Espíritu Santo. Por la noche, buenas noches. Te invito, me acompañes en este momento de oración, de adoración. Dígale que usted quiere conocerlo, que quiere ser su amigo, que la palabra dice que sin Él nada podemos hacer, que no es por fuerza, no es por ejército, que te ayude a acercarse a Dios, porque qué pedir como conviene no lo sabemos. Y nosotros, para actuar correctamente, necesitamos que el Señor nos dirija. No hay forma de que nosotros nos acerquemos a Dios si Él mismo no nos ayuda.
Por eso es que el Espíritu es el que nos convence al mundo de pecado, nos trae a los pies de Jesucristo, nos hace entender que en la vida que llevamos no vamos a poder llegar al cielo, que necesitamos convertirnos a Jesucristo. Entonces ahí, conforme a la palabra, Él va actuando en nuestra vida, nos va moldeando, nos va direccionando, nos va enseñando, nos va capacitando, nos va diciendo con qué persona estar, con quién no estar, con quién andar, con quién no andar, qué cosa nos conviene, qué cosa no nos conviene. En fin, el Espíritu Santo es lo más maravilloso que el Padre nos ha dejado para que nosotros podamos alcanzar la promesa. Todo lo que el Dios llamó tiene un propósito. Y sin el Espíritu Santo nosotros nunca vamos a descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, porque Él es el que nos lo revela. Debemos buscar al Espíritu Santo, pedirlo siempre en sus oraciones, esfuércese más en pedir al Padre que lo llene del Espíritu Santo, que lo bautice. Señor, tú sabes que sin Él no podemos predicar, porque Él es que convence al mundo de pecado. Y si yo predico y la gente no se convence, no se convierte, entonces lo necesitamos a Él. Cuando oramos por los enfermos, Él es el que sana. Cuando reprendemos los demonios, Él es que nos da la fuerza, la autoridad, o sea, Él es que lo echa fuera. Todas las cosas son posibles a través de Él. Nosotros le oramos al Padre, porque la palabra enseña ahí, y en el nombre de Jesucristo. Pero es el Espíritu Santo quien, bajo la dirección del Padre y del Hijo, pues hace posible que las cosas que nosotros pedimos en oración y que el Padre nos contesta, pues Él las materialice. O sea, no se puede ser efectivo sin la persona del Espíritu Santo. Necesitamos convertirnos a Jesucristo para que Él nos abra el camino al Padre. Y el Espíritu Santo es la persona quien nos ayuda a que en el camino que nosotros estamos aquí abajo podamos hacer la cosa efectiva conforme a la voluntad de Dios. Porque no es lo mismo ser cristiano y actuar como usted quiere, a ser cristiano y hacer la voluntad del Padre, que eso es lo que realmente da la victoria. El Espíritu Santo es el que dice qué es lo que Dios quiere. ¿Cómo saber lo que Dios quiere? El Espíritu Santo nos lo hará saber. En una ocasión Pablo iba a predicar a Asia, el Espíritu Santo se lo prohibió. El Espíritu Santo no es en Asia, es en Macedonia. ¿Por qué? Porque no es cuando uno quiere predicar ni donde uno quiere predicar, sino donde Dios dice que es el tiempo. Cuando actuamos en la correcta voluntad de Dios, vamos a tener victoria. Dios le bendiga, Dios le guarde. En otro vídeo vamos a seguir profundizando más acerca del Espíritu Santo. Quería darle esta breve enseñanza para que usted de ahora en adelante invite al Espíritu Santo en todo su accionar en la vida, no solamente en su vida cristiana, sino también en su vida de trabajo, de la universidad, su relación de pareja, la crianza con sus hijos, en todo lo que usted se mueve, siempre trate de buscar dirección del Espíritu Santo, porque su dirección es perfecta y nos conduce a toda justicia y a toda verdad. No hay fallo si nosotros nos guiamos por Él, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y si nosotros nos dejamos dirigir por Él, pues vamos a estar en victoria, no importa cuál sea la situación. Dios le bendiga. Compartan los videos, denle like. Si no se ha suscrito, suscríbase y compártalo con sus amigos, sus vecinos, cualquier persona que necesite esta enseñanza. Dios le bendiga.